Namaste. Comencemos por el principio. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Saha Viryam Karavavahe Tejasvina Vaditamastu Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Este mantra dice que seamos protegidos, que seamos nutridos, que podamos trabajar juntos, que nuestro estudio nos ilumine, que nunca haya ego entre nosotros, que haya paz, paz, paz. Bienvenida, bienvenido al curso 50 horas Dhyana y Natha Yoga, certificación online de Purnoham Yoga y Sanación. Es un honor para mí poder compartir este espacio energético contigo, esta enseñanza, y lo agradezco profundamente, con todo mi corazón y con todo mi amor y con todo respeto. Te doy la bienvenida a este encuentro, a este trabajo que vamos a realizar y que va a enriquecer profundamente nuestro conocimiento en el yoga, donde vamos a poder profundizar en práctica, en enseñanza, en asimilación, en integración. Vamos a dedicar este audio, este tiempo, primero a explorar ¿cuál es en sí el sentido general de la enseñanza del yoga? ¿Cuáles son sus propósitos reales? ¿Cuál es su aspiración real? El yoga emerge el fundamento desde el deseo, desde la intención, desde la aspiración, desde el anhelo de comprender que la felicidad verdadera existe. Esta es una felicidad del ser, es una felicidad innata, es una felicidad estructural de quiénes somos, de qué nos ha creado como almas, como espíritus, y qué frecuencia tiene esa creación esencial en nosotros. La frecuencia vibracional de la creación esencial en nosotros es una que está contenida en la dicha. Entonces, esta felicidad no es la felicidad ordinaria que estamos persiguiendo en el mito del progreso, en la vida contemporánea, en la vida actual, donde todos sabemos claramente que incluso esa serie de aspiraciones no ha funcionado y no somos todavía capaces como colectividad de cambiarlo, en donde la vida está definida y determinada por una serie de aspiraciones, de competencias, de adquisiciones materiales, en donde se pasa y se utiliza una gran cantidad de tiempo, de energía en nuestras vidas para construir esas realidades, para muchas veces sostener esas realidades, y no nos dan aquello que prometen darnos, porque esto es desde el punto de vista de la práctica del yoga, desde el punto de vista del universo, es simplemente imposible. La esencia es en nosotros, de nuestra propia energía, la única que es capaz de mostrarnos una realidad verdadera. Pero el practicante, la practicante del yoga, lo que busca es que accesa a ese estado del cuerpo de luz, del cuerpo del ser, del cuerpo crístico, que son realidades íntimas, donde ya existe en pleno propósito y en plena energía nuestro estado de felicidad. En un sentido, descartamos estados de felicidad mentales incluso, y no solo es descartar, sino simplemente no generamos desde esos estados la realidad que se está buscando como practicantes. Tampoco lo hacemos desde estados circunstanciales de vida. Si un día
tienes un viento a tu favor a nivel económico, material, a nivel emocional, si una de tus emociones son no muy prósperas. Esto, aunque puede ser algo positivo, aunque la mente puede volcarse hacia algo positivo, no es el estado tampoco que queremos determinar en la práctica de nuestro estudio, en el propósito de nuestro estudio. O sea, queremos llegar a un lugar todavía aún más adentro, aún más profundo, desde el nivel del espíritu, desde el nivel del ser. El espíritu es la apertura del ser. Esta palabra ser se ha utilizado en contextos de enseñanzas orientales. ¿Sí? El ser existe. Es similar a pensar en nuestro espíritu. Nuestro espíritu existe, nuestro espíritu es. Nuestro espíritu siempre ha existido y siempre será. El espíritu genera un alma para que pueda generar una experimentación. A la vez de que nuestro espíritu construye o contiene al alma, a la vez nuestro espíritu también es contenido por grandes espíritus, otros seres más amplios, más grandes. Es una exploración íntima en el mapa de conciencia de nuestra vida, de nuestra propia esencia, donde vamos yendo a lugares de mayor amplitud, a mayores cuerpos de luz, donde se deriva humanamente todas las cualidades virtuosas, todas las cualidades luminosas, todas las cualidades esenciales que reflejan esa esencia, esa emanación. Entonces, tenemos que entender, en otras palabras, que la verdadera práctica del yoga reside en la profundización a través de una serie de ejercicios y una serie de disposiciones mostradas en el camino, que es lo que vamos a llevar a cabo y estudiar para llevarnos a esa esencia del ser. Antiguamente en sánscrito se ha definido al ser con las palabras Sat Chit Ananda, Sat Chit Ananda. Y la palabra Sat está asociada a la verdad. Se dice una verdad que existe, una verdad que es. Son palabras, no son referentes, no son las experiencias per se, pero son palabras que buscan asemejar y señalar y mostrar realmente el camino hacia ese ser. Chit tiene que ver con la conciencia. La conciencia es la energía en nosotros que está presente en todo momento, que está existiendo más allá de nuestros cuerpos físicos, emocionales, mentales, sutiles. Es la conciencia imperecedera que no cambia en nosotros, que no solo no cambia, sino que siempre ha sido el lugar último del refugio del practicante y de cualquier persona que tenga un cuerpo vivo, que esté encarnado en un plano físico como el que nosotros estamos encarnados. La conciencia esencial, por lo tanto, tiene las características de Satchidananda. Tenemos que entender realmente que va hacia allá. Todo lo que hacemos, nuestra práctica, todo lo que hacemos tiene que ver con eso. Entonces, esta forma de ver la realidad, de verse a sí mismo, de verse a uno mismo, a una misma, está originado en escuelas de sabiduría, escuelas de pensamiento, que consideran que el universo está lleno de inteligencia, está lleno de benevolencia, está lleno de conciencia. En el universo hay cosas que no tienen conciencia, hay cosas que no tienen inteligencia y hay cosas que no tienen benevolencia. Pero eso no reside en la estructura esencial de la creación. Eso reside en estructuras deformadas y distorsionadas de la pureza de la esencia que hay en nuestro propio ser. Entonces, a través de la práctica del yoga, buscamos nosotros crear una identificación, buscamos volver hacia esa esencia pura, hacia esa esencia es vital, primaria, al impulso primario de lo que nos ha creado. Y para poder hacer eso dentro de la estructura de vida de un cuerpo, pues es una serie de instrucciones, de señalizaciones, de invitaciones que nos llevan a decirnos: esta es la forma y este es el camino. Entonces, cuando nosotros tomamos en cuenta que el yoga en la actualidad está presentado
de muchas maneras como una práctica, pues a lo máximo una práctica de rendimiento físico, de posicionamiento físico. Vemos que está desvirtuado porque la estructura primaria de la tradición nunca ha mostrado eso como un fin. Pero bueno, esto es una tendencia que también está teniendo cierta corrección, cierta maduración. Intentamos que esta tradición del yoga se ha cartografiado, se ha ubicado hasta hace 5,000 años de historia continua a lo largo de una región geográfica que está en el norte de la India, y se va presentando y se va mostrando alrededor del río Ganges, donde sus expresiones primarias empezaron a emerger. Los yogis de antaño, las yoginis de antaño, eran hombres y mujeres de sabiduría que se alejaban de las estructuras convencionales del mundo para encontrar en sí mismos una vida diferente de la vida que veían en el mundo, que en aquel entonces en el mundo podríamos pensar un mundo realmente muy distinto al mundo que tenemos hoy a nivel de tecnología, a nivel de sociedad. Sin embargo, se veía que el propósito primario de la existencia no era un propósito que el mundo estuviera enfocado a liberar, a trascender, a entender, ¿sí? Y este propósito primario es una de las principales indicaciones y orientaciones de lo que es la práctica del yoga. El yoga nos viene a contestar por qué estamos vivos, para qué estamos vivos, ¿sí? Entendiendo que somos en un cuerpo una existencia finita, y entonces esta existencia finita va a cesar. Y por lo tanto, ¿qué ocurre después de la muerte? ¿Cuál es la mejor forma de ser, de vivir? ¿Cuál es el propósito más íntimo de mi alma? Todas estas son indagaciones existenciales que formula la tradición de diversas formas y formatos, pero va directamente dirigido hacia eso. El yoga busca develar y revelar la esencia pura de nuestra propia naturaleza esencial, que es el espíritu puro, que es la luminosidad pura, que es la unión de la creación como una energía unificada, divina femenina, divina masculina. Nosotros somos esa unión y nosotros estamos construyendo una plataforma, una escalera, estamos subiendo un escalón tras otro para llegar a asemejarnos a encontrar de vuelta la naturaleza de lo que ya es nuestro. Entonces, en un sentido, el yoga es un proceso revelatorio, autorrevelatorio, y también es un proceso aspiracional. Se aspira a que lleguemos a ese estado. ¿Quién no quisiera tener este tipo de felicidad que se describe en la tradición? Una felicidad incesante, inconmensurable e indescriptible. Qué profundas palabras, qué grandes palabras. Una felicidad que no fluctúa por la noche, por el día, por el calor, por el frío, por la fortuna o por la desgracia de la vida, por las circunstancias cambiantes de la vida. Se mantiene un estado continuo, incesante de felicidad, indescriptible e inconmensurable. Es amplio, es infinito, es vasto. Esto es real, esto es posible. Es posible ir logrando poco a poco y paso a paso nuestro camino de reunificación, de ese estado que hoy reconocemos. A lo mejor tal vez no se asemeja a eso, porque pues tal vez nuestra mañana no se asemeja al estado indescriptible, inconmensurable e incesante de dicha. Sin embargo, podemos caminar hacia eso, podemos entender que estamos caminando hacia eso, y ahí es donde viene la instrucción, ahí es donde viene la disposición voluntaria a recorrer un camino auténtico y un camino pleno y un camino bendecido, protegido
por tantos practicantes, tantas enseñanzas de antaño que siguen impulsando el sostenimiento de esta tradición y de este trabajo interno de desarrollo de la conciencia al día de hoy. Y esa disposición es lo que queremos llevar a cabo. Esa disposición es lo que queremos llevar a cabo. No importa dónde estemos, no importa el estado de bienestar ni circunstancias individuales, siempre estamos empezando. Cada día es un día nuevo, cada momento es un momento nuevo. Y si sabemos hacer el máximo uso de nuestros potenciales, de nuestras fortalezas y de nuestro corazón, entonces podemos alinearnos a una vida auténticamente llena de propósito, llena de claridad, llena de disposición hacia esa gran aspiración, esa grande aspiración, que es una aspiración que no solo ha de ocurrir en un momento futuro, sino es una aspiración que ocurre ahora, en el momento presente. Porque en el momento presente es cuando volvemos a construir, cuando volvemos a generar. El yoga busca darnos la oportunidad de prácticas de transformación de la energía, prácticas alquímicas de nuestra energía, de nuestro estado de ser. Si nosotros tomamos conciencia de un estado de ser, tal vez pueda sentir muchas cosas que son limitantes y que son restrictivas de las creencias, restrictivas del cuerpo, restrictivas de las emociones, restrictivas de la capacidad de nosotros poder llevar a cabo, hacer y expresarnos plenamente en el mundo. Y ahí es donde reside nuestro propio trabajo, en mirarnos, en vernos, en observar y en hacer real esta búsqueda y esta revelación de la felicidad que hay en nosotros, del estado más dichoso del ser que hay en nosotros. Todos somos seres divinos, todos somos la creación, creándose y descubriéndose a sí misma. Todos somos ese potencial inmenso. Y todos tenemos el derecho, y todos tenemos la apertura, y todos tenemos el llamado de hacerlo. Cada alma encarnada, auténticamente, una alma encarnada, tiene, ¿no?, en su haber la posibilidad de hacer ese esfuerzo. Solo requiere de nosotros, y a lo largo del camino recibimos mucha asistencia para que esto sea así, para que esto se lleve a cabo. Recuerda entonces que el yoga es éxtasis. Recuerda entonces que el yoga busca entrenar principalmente a la mente, para que la mente entre en silencio y le dé paso al corazón. Porque la inteligencia del corazón es la única inteligencia, la única energía, la energía del amor que puede llevar a cabo esa reunificación y ese restablecimiento de ese ser, esa integración de ese ser multidimensional, de ese ser infinito, vasto y limitado en nuestra vida física, en la experiencia de la vida física. La práctica del yoga es gozosa. La práctica del yoga viene a traernos bienestares físicos, donde se acaben malestares, donde se acaben conflictos, donde se acaben sufrimientos. Esto es algo que vamos a emprender y vamos a llevar a cabo y vamos a enriquecernos de estas enseñanzas para que así sea. La práctica del yoga es la unificación de la psique individual, el Jiva Atman, con el gran ser trascendental, el Parama Atman, ¿sí? Entonces nosotros estamos aquí en una versión mínima de la versión más amplia que es nuestra esencia verdadera. En el cuerpo humano, el vehículo, el gran templo humano que tenemos, que es nuestro propio cuerpo humano, en ese lugar, aquí, con un cuerpo, en este momento, podemos llevar a cabo ese trabajo. No necesitamos nada más. Necesitamos la disposición de hacerlo. Pues la plataforma es el cuerpo y el cuerpo ya lo tenemos. Entonces usemos este tiempo vital, usemos este tiempo sagrado para llevar a cabo este trabajo bendito. Mi más profundo deseo es que el fortalecimiento de nuestro acceso a esta conciencia de dicha, de verdad y de deleite se empiece a manifestar más plenamente en nuestras vidas.
rápidamente en nuestras vidas. Y yo honro que estés aquí y que vayamos en este viaje juntos. Vamos, caminemos. Gracias. Namaste. Om Shanti Shanti Shanti.